¿Cómo están, doctorcitos? Buen día. Iniciamos con nuestra clase de semiología. Con ustedes nos quedamos en la parte de revisión por sistemas, ¿no? Sí, doctor. Así es, doc. Buenos días. Sí, doc, faltaba preguntar. Hola, buen día. Bueno, iniciamos entonces, doctores, con el estudio de lo que es examen físico general, ¿sí? Esa parte de examen físico general, sí, Doctor, adelante. y faltamos algunos alumnos porque en la clase pasada no terminamos todos. Qué pena, ¿qué hacemos ahora? Entonces pónganos qué hicimos. No, no puedo hacer eso, ¿sí? A ver, rapidito entonces. Nos hemos quedado, a ver, que yo recuerde en Saraí, ¿verdad? Sí, doctor, y en endocrino. Pero habían algunos cuantos, no eran todos. No eran todos, eran poquitos los que faltaban. Ahora hay como 10. A ver, vamos a ver quiénes han asistido a la clase pasada. Y solamente a ellos les vamos a dar la oportunidad. ¿Listo? Ese es el grupo A, ¿no? Bueno, mientras va cargando mi lista de asistencia, ya empezamos con lo que es examen físico, el cual puede ser general y segmentario. ¿Sí? Algo que les había mencionado con anterioridad, lo normal es que el orden sea así. Iniciamos con el examen físico general y posteriormente el examen físico segmentario. El examen físico segmentario, doctores, lo vamos a ir estudiando en el transcurso del año. ¿Sí? Y bueno, a ver, eh, cuando hablamos de examen físico general, como dice el nombre, tenemos una idea general del estado de salud del paciente. Y cuando hablamos de examen físico segmentario, es un examen que es mucho más detallado. ¿Listo? Ahora, ustedes están realizando ya sus prácticas hospitalarias, en gabinete, etcétera. Y es importante que tomen en cuenta lo siguiente, que el orden puede variar. Esto ya lo habíamos visto, si ustedes recuerdan, los primeros días de clases. Les había mencionado que existen algunas situaciones donde varía el orden del examen físico. Un ejemplo, un paciente inconsciente. En un paciente inconsciente yo no puedo recabar, por ejemplo, datos como los datos de filiación. No puedo recabar información como el motivo de consulta. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer en este tipo de pacientes es tratar la causa que está originando esa alteración del estado de conciencia. Y una vez que mi paciente recupere ese estado de conciencia, recién voy a realizar la historia clínica de forma detallada. Lo mismo sucede con el examen físico. Primero es general y luego segmentario. Sin embargo, el orden puede cambiar. ¿Sí? Ponemos el ejemplo, a ver, supongamos tenemos una paciente de sexo femenino que está sufriendo un aborto en curso y tiene lo que es un sangrado transvaginal. Es una situación crítica que va a poner en riesgo la vida de mi paciente en cuestión de segundos o minutos. No le voy a examinar primero la cabeza, no voy a observar primero el tipo de marcha, no observaré primero cuál es la posición que adopta, etcétera. Directamente paso a lo que es el estudio de examen físico genital. ¿Sí? Lo mismo sucede en cuadros de dolor, por ejemplo. A ver, hablemos de un dolor precordial que sugiere un infarto. De la misma forma, evalúo estas características del dolor y me salto el examen de cabeza, el examen de cuello, el examen de abdomen, de extremidades, pares craneales, etcétera. Se puede realizar eso, ¿sí? Pero ustedes en este momento no. ¿Por qué no? Porque no tienen experiencia. Apenas saben realizar la redacción de datos personales. Imagínense realizar la evaluación de este tipo de situaciones que son críticas. ¿Se puede modificar el orden? Sí, pero en este momento no lo van a realizar por el nivel de formación que tienen. ¿Listo? A ver, levanten la mano todos los que han faltado la clase pasada, o sea, los que no han realizado evaluación por sistemas. Sharon, listo, adelante. A ver, 3 datos clínicos. Doc, ¿de qué sistema o en el que nos quedamos? Endocrinológico.
Doctor, nos quedamos en endocrinológico. Ya. Le preguntaría primero si ha tenido No lo escuché. ¿Si ha tenido? pérdida significativa del cabello, Listo. ¿Cómo se denomina eso? alopecia. Listo. Otro más. Si ha tenido sensación de estar cansado al realizar alguna actividad, Ya. ¿Cómo se denomina eso? astenia. Listo. Uno más y terminamos. ¿Ha sentido que ha generado producción de leche en sus pechos? Listo. ¿Cómo se denomina eso? Galactorrea. Listo. Excelente. Continuamos con Sharon Araceli. Ya, mismo sistema, ¿verdad? Sí. Ya, le Nos preguntaría si faltaban es como que, 4, ahora hay como 10 estudiantes. Bueno, después voy a ver quiénes han estado presentes o no. Adelante. ya, le preguntaría si es que ha visto que cuando se corta, nota que no cicatriza rápido sus heridas. Y eso Sí. como tal he visto que no hay una palabra en ¿Cómo sí se porque denomina eso? es solamente cicatrización lenta de las heridas. ¿Y forma parte de qué sistema? Eh, Ay, me salté de sistema, perdón, es del inmunológico hematológico, Doc. Bueno, a ver, otro entonces de este sistema. A ver, podría ser si ha tenido acné, o sea, si le han salido granitos últimamente, Ya. en demasía. ¿Cuál es la Eh, importancia de preguntar eso? Porque si hay una alteración hormonal, puede haber mayor producción en las glándulas sebáceas. Listo. Otro más. Mm, Podría preguntar si es que se siente cansado durante el día y si está haciendo alguna actividad, se duerme. Eso sería somnolencia diurna. Listo. Continuamos. Adelante, Snakers. Ya, ha notado sequedad en su piel, a eso se le denomina cerosis. Eso es en endocrino. Ha presentado crecimiento excesivo del pelo, ese hipertricosis. En lo que es el sistema inmunohematológico, puede que, o ha notado la presencia de erupciones violáceas o rojizas, es exantema. Listo. A ver, está bien. Jimena Belén. Ya. ¿Ha tenido aumento de mamas? ¿Cómo así? A ver. Que aumenta el tamaño de las mamas masculinas. Incremento de tamaño. Ujú. Listo. ¿Cómo se Ginecomastia se denomina llama. eso? Ginecomastia. Ginecomastia. También si está aumentando el apetito o las ganas de comer, sería polifagia. Y en el caso de que el paciente tenga muchas ganas de defecar o, bueno, de defecar, pero no pueda, sería protasia o constipación. Listo, está bien. Uno más. Em, si el paciente siente que ha aumentado el tamaño quizá de algo en la garganta, puede ser que sea por bocio, por el aumento de la glándula tiroides. Le preguntamos, ¿no? Un incremento de tamaño probablemente a nivel cervical, etcétera. Ya está Un bien. algo Vos. así. Ujú. Listo. ¿Qué más? Sasha, adelante, su turno. Bueno, ¿seguimos con el mismo sistema o puedo variar? Sí, sí. Está bien, con el mismo sistema. Eh, bueno, está bien. Se podría preguntar si ha tenido un aumento en la necesidad de consumir líquidos, podría decirse que es una poliuria, ser excesiva. Listo. Eh, un aumento en la cantidad de veces diarias que va a misionar o poliuria. Listo. También, bueno, ya no tengo muchas preguntas del sistema, pero en el hematopoyético se podría preguntar una necesidad o ganas de consumir alimentos que estos no sean comestibles, o sea, consumir cosas no comestibles como una geofagia, por ejemplo, consumir piedras, yeso, tierra.
Listo, lo que se denomina pica, ¿no? Sí. Que sugiere, por ejemplo, muchas veces alteraciones hematológicas como anemia. Listo, está bien. Talía, adelante. Doc, buen día. Bueno, Buen si día, ha adelante. tenido algún bulto en el cuello, en la Ya nos han axila, hablado de eso. adenopatías. No, No, adenopatías. En este y caso, doctora, signos síntomas. hematológicos, Vamos a preguntar sobre síntomas. ya. Si Ya ha podría tenido ser, como signos hematológicos, podría ser, ¿no? En este caso, si es que existe alguna masita, algún bulto extraño a nivel axilar, a nivel inguinal, a nivel, por ejemplo, cervical, etcétera, adenopatías. Ya, pero a ver, otros más. petequias, si ha tenido manchas pequeñas rojas, Manchas eh, pequeñas, rojitas, que parecen puntitos, sí, petequias, puede indicarme algún petequias. tipo de alteración en la coagulación o alguna enfermedad hematológica, por ejemplo. ¿Qué más? Si ha tenido una sensibilidad en los estímulos táctiles, puede ser una hipoestesia, bueno, que Bueno, en la anemia. disminución de la sensibilidad, ¿no? Disminución de la sensibilidad cuando hablamos de hipoestesia. Listo. Saraí, adelante. Pasamos a otro sistema. Ya, doctor, voy a seguir con el mismo sistema. Si ha tenido ausencia o sequedad o mucha saciedad al comer, Mucha saciedad al comer. A ver, ausencia de la ¿a qué se saciedad refiere? a después de comer. ¿Cómo me preguntaría eso? Ausencia de la saciedad, o sea que sigo teniendo hambre. Sí. Sí, ¿cómo me preguntaría eso? Si tengo Usted, hambre después de comer o después de consumir usted se alimentos. llena rápidamente después de la comida o Pero cada después eso es de la comida totalmente diferente, doctora. Si usted me dice, por ejemplo, ausencia de la saciedad después de comer, hace referencia a que todavía tengo hambre después de la ingesta de alimentos. ¿Sí? Si usted me pregunta, por ejemplo, si me lleno después del consumo de alimentos o no, me voy a ir por otro camino. ¿Sí? Tenemos que saber cómo preguntar. Recuerden, debemos usar palabras que entienda el propio paciente. Si yo le digo saciedad, lo más probable es que no entienda. Sí, es lo más probable. Entonces pregúntenle con palabras que sean más comprensibles para el paciente. Listo. Le digo, sí, doctora, ¿sabe qué? Después de comer, no me harto. Aún tengo hambre. Listo. ¿Cómo ya. se denomina eso? Acoria. Ya. ¿Qué más me pregunta? Si usted al miccionar o en la orina ha notado burbujas, ¿de qué aspectos tiene? Sí, bueno, cada vez que micciono aparece espuma. Proteinuria podría ser. No. En este caso, nosotros colocamos así orina espumosa. ¿Es altamente sugestiva de proteinuria? Sí, es altamente. Pero yo no puedo decir proteinuria. Para eso voy a realizar un examen. ¿Listo? Voy a realizar un examen general de orina primeramente y después controlaré la cantidad de proteínas en orina. ¿Listo? ¿Qué más, Saray? Una más. Si ha presentado un desarrollo excesivo de vellos, De vello. ¿Cómo me preguntarías? A ver, utilizando palabras del propio paciente. mm, ¿usted ha visto que últimamente le crece demasiado vello Listo, sí, doctora. y instructismo? Ya está bien, insutismo, ¿no? A ver, adelante, Vanessa. Está bien. ¿Usted ha visto algún cambio en su voz que ha estado, por ejemplo, hablando y luego se volvía delgadita e incluso desaparecía? ¿Cómo? A ver. ¿Usted tuvo algún cambio en la voz? Es decir, que cuando estaba hablando su voz adelgazaba bastante y no podía volver al mismo tono con el que habla o incluso desaparecía, o sea, no podía emitir sonidos en el mismo tono de voz. Sí, doctora. No le veo, doctora. ¿Por qué no le veo? Doc, debe ser mi internet, hace ratos no me prendí el micrófono. Listo, a ver, adelante. ¿Cómo se denomina eso, Vanessa? Disfonías. Disfonía, sí, está bien. ¿Algo más?
¿Ha visto manchitas en su piel, así que le salgan oscuras? Sí, doctora, en las manos especialmente. Eso puede ser conocido como el léntico. Listo, algo más. Puede ser que, por ejemplo, cuando le tocan, usted reacciona de forma bastante brusca, es decir, no sé, por ejemplo, le tocan la rodilla y usted lo que realiza es patear. A ver, sí. Estaríamos viendo una hiperreflexia. Ya. A ver, vamos a corregir esta parte. ¿Sí? Eso ya forma parte de lo que es examen físico. ¿Listo? Todo lo que ha mencionado Vanessa forma parte del examen físico. En la parte de revisión por sistemas, doctores, pregunto síntomas. Sí, ya sabemos que es un síntoma. Es una manifestación subjetiva que no se puede observar, que el paciente refiere. ¿Sí? Preguntamos síntomas. Los signos son manifestaciones objetivas y eso ya es observable a través de lo que es el examen físico. ¿Sí? Entonces, tienen que corregir esa parte, doctores. En revisión por sistemas, preguntamos síntomas, no signos. Puede ser que el paciente refiera a un signo, está bien, eso lo voy a corroborar con lo que es mi examen físico. ¿Listo? Que es nuestro tema el día de hoy. Entonces, continuamos, ¿sí? Dentro de lo que es, doctores, examen físico, enseguida inicio la presentación. Yo tengo que observar, ¿no? Algunas características que, que son importantes para realizar un examen físico de forma adecuada y de forma detallada, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de examen físico general, doctores, como dice el nombre, ¿no? Es general. Nos va a aportar información general del estado de salud de un paciente. Obviamente esto forma parte de la historia clínica. En la historia clínica, recuerden que hemos hecho referencia a lo que son datos de filiación, la anamnesis próxima, motivo de consulta, enfermedad actual, la anamnesis remota con los antecedentes familiares, personales, ginecobstétricos y revisión por sistemas. ¿Sí? Enseguida vamos a ver cuál es la importancia del examen físico. Cuando hablamos de examen físico, doctores, ¿qué aporta el examen físico? Aporta lo que es información adicional a la historia clínica del paciente. Y otra vez entonces, de esta información adicional, lograré realizar lo que es un diagnóstico mucho más adecuado. ¿Sí? Eso me aporta lo que es el examen físico. ¿En qué orden se realiza? Recuerden que el orden puede cambiar. Y eso depende de la situación en la cual nosotros nos encontremos. Lo que comúnmente nosotros realizamos, primeramente, es un examen físico general. Después de revisión por sistemas, examen físico general. Y después del examen físico general, realizamos lo que es un examen físico regional. El examen físico regional, como dice el nombre, ya está dividido por regiones o por segmentos. Y tenemos que realizar lo que es un estudio ordenado. Por ejemplo, inicio el estudio de cabeza, luego cuello, luego tórax. El tórax lo voy a dividir en un tórax anterior, posterior, porciones laterales. Luego abdomen, que también lo voy a dividir topográficamente. Luego extremidades. Bueno, antes de extremidades genitales, y voy a terminar con lo que es la revisión del examen neurológico. Para el examen físico general, bueno, también tiene que ser detallado, pero a la vez es generalizado. Y vamos a estudiar algunos datos importantes, como la hidratación, el color de piel, cómo camina el paciente, cómo habla, qué posición, qué postura adopta cuando se sienta, cuando se acuesta, etcétera, que también son de gran importancia dentro de lo que es la evaluación clínica.
¿Qué nos permite el examen físico? Completar una historia clínica, descubrir enfermedades que el paciente desconocía tener y afianzar una acción terapéutica. Ponemos el siguiente ejemplo. Ustedes recordarán que nuestro motivo de consulta, con el ejemplo que hemos iniciado, ha sido dolor abdominal. ¿Sí? Hemos descrito cuáles eran las características del dolor. Aparición, localización, irradiación, carácter, intensidad, factores aliviantes, agravantes, frecuencia, duración y síntomas asociados. Todo esto nos estaba, dirigiendo hacia realizar un diagnóstico o a realizar un diagnóstico que probablemente se trate de una patología hepática, vesicular o de vías biliares. Recuerden que todo se complementa, ¿no? Según los antecedentes que les había mencionado, el paciente, dentro de sus antecedentes personales, patológicos, quirúrgicos, había hecho referencia a que hace un año se había operado de la vesícula. Entonces, hemos descartado completamente nuestro diagnóstico de colecistitis, ¿sí? Sin embargo, vamos a tomar en cuenta el último punto que nos dice afianzar la acción terapéutica. Supongamos que nuestro paciente no tiene ese antecedente quirúrgico. No se ha realizado una colecistectomía, ¿sí? Entonces, yo puedo ser más preciso en mi diagnóstico. O se trata de una hepatitis, o se trata de lo que es una alteración de vesículo de vías biliares. Este segundo diagnóstico es muy generalizado. Alteración de vesícula o de vías biliares. Pero resulta que en el examen físico yo voy a completar con información adicional. Veo que mi paciente presenta ictericia. Y veo que mi paciente presenta fiebre. ¿En qué estaré sospechando? ¿Sí? Mi paciente tiene dolor abdominal, presenta fiebre y presenta ictericia. Esas tres características clínicas forman parte de una triada. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se denomina esa triada? ¿Alguno? No, ninguno. Se denomina triada de Charcot. ¿Sí? Triada de Charcot. Fiebre, ictericia y dolor abdominal. Fíjense, a través de la fiebre, a través de la ictericia, a través de aquellos datos clínicos que son típicos de un cuadro febril, asociado a estos otros dos puntos, ictericia y dolor abdominal, yo puedo llegar a mi diagnóstico, por ejemplo, ya no de una colecistitis, sino de una colangitis. Fíjense qué tan importante entonces es el examen físico. Me va a ayudar a completar y afianzar lo que es mi diagnóstico y mi acción terapéutica. ¿Sí? Hablamos de este último punto, afianzar acción terapéutica. No solamente se refiere a otorgar tratamiento a mi paciente, sino también a saber qué tipo de exámenes complementarios yo debo utilizar. Algo que les había mencionado en los primeros días de clases. Recuerden, ¿qué es lo que les había dicho? No podemos solicitar al paciente exámenes que no estén justificados. Y les había puesto el ejemplo, ¿no? Muchas clínicas, por ejemplo, privadas o particulares, realizan una serie de exámenes que son innecesarios. Eso no es ético, ¿sí? Al paciente le duele la cabeza, le piden tomografía de cráneo, de tórax, de abdomen, le piden exámenes complementarios, perfil hepático, renal, pancreático, le piden de todo. Y no está en relación con lo que es su enfermedad actual, ¿sí? Entonces,
La historia clínica y el examen físico nos va a permitir, además de otorgar un diagnóstico mucho más preciso, saber qué tipo de exámenes complementarios debemos utilizar para llegar a un diagnóstico de certeza. Ponemos el mismo ejemplo. Tenemos un paciente con dolor abdominal del cual estamos sospechando o hepatitis, alteración de vías biliares o vesícula. El examen físico general nos ha aportado que mi paciente presenta ictericia y fiebre. ¿Qué exámenes complementarios podemos realizar? De imagen, ecografía, hepática, vesicular y de vías biliares. ¿Sí? Para saber cómo se encuentra el hígado, incrementado de tamaño, con un tamaño normal. Lo mismo con la vesícula para descartar, ¿no?, lo que es la presencia de un cálculo que esté originando el dolor y las características del trayecto del flujo de bilis a través de las vías biliares. ¿Qué otros exámenes ustedes solicitarían basándose en este ejemplo, doctores? Basándose en la historia clínica y el examen Perfil hepático, doctor. Un perfil hepático, ¿sí? AST, ALT, aminotransferasa de aspartato, aminotransferasa de alanina, gamma-glutamil transpeptidasa, fosfatasa alcalina, amilasa, ¿qué más? Perfil Bilirrubina. hepático. Bilirrubina, directa, indirecta, total, listo, ¿qué más? La ictericia nos está orientando a eso, ¿verdad? ¿Qué más? El paciente tiene ictericia, fiebre y dolor. No solamente voy a sospechar en colangitis, en una hepatitis también. ¿Qué más podría solicitar? Serología para hepatitis, A, B, C, D, E. Listo, ¿qué más? Mi paciente tiene fiebre. ¿Qué otro examen solicitaré de laboratorio? Para ver si la fiebre es infecciosa o no es infecciosa. Hemograma. Un hemograma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, tanto la historia clínica como el examen físico se complementan, ¿sí? Si ustedes recuerdan, les había hablado, ¿no? Saliendo del tema de semiología, vámonos a fisiopato. La última clase les había mencionado, la historia clínica es importante en las patologías cardíacas, ¿sí? Es de gran importancia. El examen físico también es de importancia y los exámenes complementarios son adicionales a estos dos puntos y nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico adecuado. Eso es lo que les había mencionado en fisiopatología. En toda la medicina, doctores, es así. Nosotros podemos llegar a un diagnóstico con un 85% de probabilidad de tener certeza en nuestro diagnóstico solo con historia clínica y examen físico, siempre y cuando sepamos realizar estos dos puntos de forma adecuada. ¿Sí? Estas herramientas que utilizamos, un electrocardiograma, un hemograma, un perfil hepático, son complementarios. ¿Listo? Entonces, tomen en cuenta cuál es la importancia de realizar lo que es un examen físico adecuado. Hablamos, por ejemplo, de descubrir otras enfermedades. ¿Sí? De la misma forma se complementa con lo que es revisión por sistemas, por ejemplo, y examen físico. Les pongo el siguiente ejemplo. A ver, lo que alguno de sus compañeros esta mañana había mencionado. ¿Tiene alguna vez ese deseo de consumir, por ejemplo, lo que es tierra, lo que es cal? Sí, doctor, no sé qué me pasa, pero algunas veces he sentido ese deseo. Quiero comer piedras, quiero comer tierra. Resulta que llegamos a la parte de examen físico general y observamos lo que es palidez de piel y mucosas. Abdominal, pero ahora se está yendo con un diagnóstico probable adicional, anemia. Mi paciente últimamente ha incrementado su apetito o ha disminuido su apetito o consume mayor cantidad de líquidos, consume mayor cantidad de alimentos,
poliuria, polidipsia, polifagia. Más, ¿sí? Nicturia, etc. El paciente ha acudido por un motivo de consulta de dolor abdominal, pero debido a este tipo de datos clínicos, se está yendo con otro diagnóstico, diabetes, probablemente. Fíjense, en este caso, el examen por revisión de sistemas también me va a ayudar a afianzar la acción terapéutica. ¿Sí? En el primer caso que le pediré un hemograma completo para evaluar lo que es glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito. En el segundo caso, ¿qué es lo que le pediré? Le pediré lo que es una glucemia casual, una glucemia en ayunas, una prueba de hemoglobina glucosilada, etc. Fíjense que esa es la importancia, doctores. Si ustedes realizan lo que es una historia clínica adecuada y un examen físico adecuado, el paciente va a acudir por algo como dolor abdominal, pero se va a ir con 5 diagnósticos. El paciente va a descubrir enfermedades que desconocía tener. ¿Sí? Esa es la importancia del examen físico. Y se interrelaciona con toda la información que hemos ido recabando al realizar lo que es la construcción de la historia clínica. Bueno, para que nosotros realicemos lo que es un buen examen físico, necesitamos hacer uso de nuestros sentidos. Y ustedes en este momento están observando, por ejemplo, estos pilares fundamentales dentro de lo que es la evaluación semiológica en todo paciente. Y ese es el orden, generalmente. Iniciamos con inspección, luego palpación, posteriormente la percusión y para finalizar la auscultación. ¿Sí? Y podemos utilizar lo que es el sentido del olfato para realizar lo que es un estudio complementario y adicional. Aquí hacemos referencia con inspección. ¿Qué será inspeccionar, doctores? Carla María José. Observar. Observar. Adrián Melo, ¿qué será inspección? Doc, inspeccionar va a ser dar una vista general del paciente por si tiene alguna anomalía que resalta a nuestra vista. Miren, una vista general. Les pongo el siguiente ejemplo. Ustedes han visto en nuestro medio, acá en Bolivia, que todos los años se realiza un examen vehicular, ¿no? Que se denomina inspección técnica vehicular. ¿Alguna vez les han acompañado a sus papás o probablemente ustedes, si tienen sus movilidades, a realizar este tipo de inspección? Revisan el motor, si tienes extintor, botiquín. Sí, ¿verdad? Les dice en las cuales piden que suba el auto. Bueno, en teoría está inspeccionado, pero es una inspección malísima. ¿Sí? Es una inspección malísima. Deberían realizar una inspección detallada. ¿Sí? Por ejemplo, personalmente, para mí esto debería llamarse observación técnica, no inspección técnica, porque no inspeccionan. Lo único que hacen es observar. En realidad no existe inspección como tal. Bueno, ¿sería inspección cuándo? Que midan la carga de la batería, que midan, por ejemplo, el aceite que se encuentra en el motor, ¿sí? Que midan, por ejemplo, la cantidad de monóxido de carbono que se elimina a través del escape, ¿sí? Si el auto, bueno, tiene cierre eléctrico, que observen, por ejemplo, cómo suben las ventanillas, cómo bajan los guiñadores, las luces, la potencia, la radio, todo, pero no, ellos se limitan a observar. Por eso les digo, para mí debería ser observación técnica, ¿sí? No inspección. ¿Qué es inspección? Es una observación o es un examen visual que es detallado.
En este caso no estamos tocando al paciente, en este caso vamos a observar al paciente, pero de forma detallada. A ver, Adrián, ¿tiene novio, novia, pareja? Sí, Doc. Listo. Le realizo la siguiente pregunta. Cuando usted ha observado por primera vez a su pareja, no le ha observado, le ha inspeccionado, ¿sí? Le ha observado, en otras palabras, a detalle. ¿Qué es lo que le ha gustado de su pareja? Su sonrisa. Su sonrisa, ¿qué más? Seguimos en el rostro. Fíjense, lo primero que nosotros observamos es si esta persona es físicamente atractiva. Le observamos la carita, ¿verdad? Le observamos el rostro. Si es bonito, si es bonita. Listo. Eso es observación. Es una, bueno, visualización que no es detallada. Pero usted ha observado a su pareja de forma detallada. No solamente el atractivo físico, sino también su sonrisa. ¿Qué más? Sus ojos. Sus ojos. ¿Qué es lo que haya llamado la atención de sus ojos? mm, o sea, en general su mirada, creo. Su mirada. ¿Cómo es su mirada? ¿Es triste? ¿Es alegre? ¿Quién sabe? Y tiene la mirada Alegre. de Igor, ¿no? De Winnie Pooh. Es así medio tristona. Y le ha llamado, bueno, es una mirada alegre. ¿Qué más le ha llamado la atención? El color de su cabello. El color de su cabello. ¿Qué color tiene? ¿De qué color es el cabello de su Negro pareja? oscuro. Negro, oscuro, azabache, negro como la noche. Listo. ¿Qué más? Seguimos en Mm, cabeza. ¿Qué más ha visto? Sus cejas. ¿Cómo son sus cejas? A ver, cuéntenos. son pobladas. Son pobladas, espesas, listo. ¿Qué color de ojos tiene? Café claro. Café miel. Cafés claros, listo. ¿Qué más ha observado? ¿Cómo es su nariz? Ah, no sé, bonita. Bueno, pero es pequeña, es grande, es aguileña, Respingada. respingada, listo. ¿Cómo son sus labios? ¿Serán delgados, serán gruesos, serán Delgado. medianos, delgados? ¿De qué color? Mm, color mucosas, normal. Color mucosas, normal. Bueno, son rosados entonces, ¿no? A ver, hablemos de sus orejitas. ¿Quién sabe es un poquito orejona? ¿Sí? ¿Quién sabe se parece a Tontín de Blancanieves y los siete enanitos, ¿no? ¿Cómo son sus orejas? ¿Serán grandes? ¿Serán Pequeñas. pequeñitas? ¿Son pequeñas, etcétera? ¿Cómo camina? Ah, de forma femenina. ¿Sí? ¿Quién sabe cojea, no? No sabemos. Listo. ¿Sí? ¿Qué tipo de postura tiene? ¿Será jorobada? No. ¿Mantendrá una posición erguida? Erecta. Pero vamos, doctores, eso es lo que es inspección, es realizar lo que es un estudio detallado, ¿sí? Les pongo un ejemplo, no solamente nos vamos a conformar, a ver, yo los estoy viendo a ustedes. Bueno, tienen dos ojos, tienen una nariz, tienen una boca, pero vamos a hablar de forma más detallada. ¿Cómo es la frente? ¿Tiene arrugas o no tiene arrugas? ¿Cómo son las cejas? Las cejas tienen que tener una disposición característica, tienen que tener una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿sí? ¿Cómo son los ojos? ¿Son grandes, son pequeños, son saltones, no son saltones? ¿Cuál es la coloración? ¿Tiene pestañas, no tiene pestañas? ¿Cómo es la nariz? La nariz es recta, es aguileña, es grande, es pequeña, es respingada. ¿Cómo es el perfil? ¿Cómo son los labios, el tamaño? ¿Cuál es la característica de la comisura labial? ¿Tiene una fase expresiva, es inexpresiva? ¿De qué color es la piel? ¿Tendrá una sola coloración? ¿Tendrá algunas marcas? ¿Tendrá lunares? ¿Sí? ¿De qué tamaño es la frente? ¿Será grande? ¿Será pequeña?
¿De qué tamaño es el mentón? ¿Será grande? ¿Será pequeño? ¿Cómo es el mentón? ¿Será retraído? ¿O sufrirá de prognatismo, que es la protrusión del mentón, por ejemplo, como los perros bulldog, ¿sí? Que tienen el mentón hacia afuera? ¿Cómo serán las orejas, por ejemplo? ¿Serán grandes? ¿Serán pequeñas? ¿Cómo se encuentra el conducto auditivo? ¿Será permeable? ¿No será permeable? Fíjense, eso es inspección. Tenemos que realizar lo que es un estudio sumamente detallado. ¿Sí? Eso es inspección. Cuando hablamos de palpación, doctores, lo mismo. No estamos tocando a nuestro paciente, estamos palpando. Algo que les había informado con anterioridad y les había puesto este ejemplo, ¿no? Cuando hemos visto relación médico-paciente, les había enseñado lo siguiente. Si ustedes alguna vez van a ver a una persona, a una paciente, mujer, de sexo femenino, bueno, siendo redundantes, que asiste a su consulta médica por presentar lo que es una masa ubicada en la glándula mamaria derecha. Tenemos que saber cómo abordar a nuestra paciente. Tenemos que saber cómo tocar, ¿sí? Les había puesto el siguiente ejemplo, ¿no? A ver, usted, ¿a quién preguntamos? A María Isabel. Tiene ese motivo de consulta. Tengo una masita dolorosa en la glándula mamaria derecha. Y el médico, bueno, directamente le toca. ¿Cómo se sentiría María Isabel? Incómoda, Doc. Incómoda, ¿no? Bueno, y yo en aquella ocasión les había mencionado, ¿por qué se siente incómoda si a eso ha asistido? Porque no me pidió permiso, porque yo no estaba preparada mentalmente, en este caso, para que me toque. Probablemente ustedes, ante este tipo de situación, bueno, poniendo este ejemplo, ¿no? Probablemente su compañera diga, me ha tocado de forma inadecuada, ¿sí? Tenemos que pedir permiso entonces. ¿Sabe qué? Ahora le voy a examinar, voy a realizar este tipo de maniobras en usted. ¿Por qué les pongo este ejemplo en particular? Porque para una señorita es sumamente incómodo someterse a este tipo de exámenes, ¿sí? Existen exámenes que vamos a aprender, perdón, en el transcurso del semestre, que probablemente les parezca que no tienen relación con el examen físico. Si hablamos de mamas, tenemos que realizar una maniobra. Les había mencionado en aquella ocasión la maniobra del ordeñeo, donde nosotros palpamos y pellizcamos de forma suave lo que es el pezón. ¿Sí? Imagínense si yo no informo a mi paciente sobre este tipo de procedimiento. Listo, nos ganamos una demanda por acoso sexual. Pero es parte del procedimiento. ¿Qué quiero decirles con esto? Debemos utilizar la técnica adecuada. ¿Sí? Debemos utilizar la técnica adecuada. No es tocar. Cuando ustedes tocan a alguien, generalmente lo hacen con los pulpejos. Palpar tiene una técnica. Y vamos a ver cuál es esa técnica de forma breve el día de hoy. Cuando hablamos de percusión, bueno, consiste en golpear. Vamos a ver, no lo vamos a agarrar a puñetes a nuestro paciente, ¿no? Consiste en este caso de realizar pequeños golpes en diferentes partes del cuerpo en busca de algunos resultados. Enseguida vamos a ver cuáles son. Bueno, la siguiente clase, yo creo, si nos da tiempo. Auscultación es escuchar, ¿sí? E interpretar lo que estamos escuchando. Tenemos que saber qué es lo que estamos escuchando. Y bueno, cuando hablamos del sentido del olfato, también forma parte esencial dentro de lo que es la evaluación física general. Les pongo un ejemplo. Tenemos un paciente que llega inconsciente al servicio de emergencia, es llevado por personal de la policía. ¿Sí? A los de la policía, ¿qué les importa? Ustedes se van a dar cuenta alguna vez. Va la policía, hemos encontrado a esta persona inconsciente en la calle y lo botan ahí al servicio de emergencia como si se tratara de un costal de papas. Listo. Está inconsciente. Nosotros percibimos lo que es un olor o un aliento alcohólico intenso. ¿En qué vamos a sospechar? Hipertensión arterial. ¿Sí?
¿O no? ¿En qué sospechamos, doctores? Tenemos un paciente con un aroma alcohólico intenso. ¿Cuál será la causa de ese estado alterado de conciencia? Un mismo alcohol 5 sería. por el alcohol. En este caso, no, lo que es una alteración de conciencia debido a una intoxicación alcohólica. ¿Sí? Eso es en lo que vamos a sospechar. La clase pasada habíamos hablado del flujo vaginal en antecedentes ginecobstétricos. ¿Sí? Introduzco un espéculo, eso ya forma parte del examen físico, y ese espéculo me sirve para tomar una muestra también. Inspecciono las características físicas, qué color es, si es amarillo, si es verdoso, si es sangre, si no es sangre, si es sanguinolento, si tiene una coloración blanca, si es grisácea, si es espeso, no es espeso, si tiene esa consistencia similar al requesón o al quesillo, etc. Inspección. Voy a oler, ¿sí? Tiene un olor, tiene un aroma fétido, purulento. Probablemente se trate de tricomonas si tiene una coloración asociada amarilla verdosa. Tiene una coloración grisácea. Tiene un olor a pescado podrido intenso. Probablemente se trate de Gardnerella. Tiene un olor a carne podrida. Una endometritis, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense que es importante el sentido del olfato. Denme, doctorcitos, ustedes ejemplos, a ver, sobre lo que les estoy mencionando. ¿En qué otro tipo de situaciones me podría servir el sentido del olfato para realizar diagnósticos? Mario. Doctor, en Chamorro menciona para la cetoacidosis diabética el aliento acetónico y para un coma hepático El el aliento fetor hepático. acetonas, por ejemplo. ¿Cuál es la característica del aliento acetonas? Tiene un Es olor como a vinagre de fruta, manzana. a fruta fermentada, ¿sí? A manzana podrida, como a vinagre de manzana, como dice su compañero. Ojo, no voy a realizar el diagnóstico de diabetes, realizaré el diagnóstico de cetoacidosis diabética, por ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo, a ver, Jean-Paul Hurtado. Puede ser un aliento rancio en alguna alteración hepática, doctor. Un aliento rancio, por ejemplo. ¿Alguna vez han percibido el aroma de un cadáver? Bueno, en sus clases de anatomía, en morfología o morfofunción, etcétera, no, ¿verdad? Porque tiene un olor a formol. Pero alguna vez al ir a Tiquipaya, seguramente han sentido un aroma intenso, rancio. Atropellan animalitos, ¿no? Perritos, gatitos, qué sé yo. ¿Han sentido ese aroma? Ese es un aroma rancio, ¿sí? A amoníaco. Es altamente sugestivo de alteraciones hepáticas. Si es rancio, alteraciones hepáticas, como en insuficiencia hepática, ¿sí? Si tiene un olor amoníaco intenso, es característico de las alteraciones urémicas. Alguna vez, si tienen la probabilidad de encontrarse con un paciente con insuficiencia renal crónica, perciban el tipo de aliento que tiene. ¿Sí? Tiene un olor amoníaco intenso, debido a que generan un síndrome urémico. Lo mismo sucede en las patologías hepáticas también. A ver, otro ejemplo, Cristian. El olor a almendras amargas, que sería un envenenamiento por cianuro, así Listo, como también, novela ¿no? de detectives, ¿no? Listo. A ver, ¿qué más? Fernando Gómez. Yo también me refiero un poco al olor en la orina, es decir, que ese olor tiene una amplia gama de posibilidades como ser de amoníaco o un olor medicinal, entre otros, que puede mostrar cualquier enfermedad, como ser tal vez al ser medicamentos, el olor medicamentoso es por medicamentos
consumidos por encima de lo requerido por el cuerpo y eliminado por orina. Bueno, está bien también lo que dice su compañero, ¿no? Ustedes dentro de la práctica clínica van a encontrar esto, especialmente la nitrofurantoína, es la que produce ese tipo de alteraciones. Una orina con una coloración naranja, ¿sí? Y la paciente o el paciente que refiere un olor a medicamento intenso. ¿Qué más, Carla María José? También el aliento del tipo con olor fecaloideo en las personas que tienen cirrosis hepática, o también el olor del vómito de una persona que está que presenta algún tipo de obstrucción gastrointestinal. Listo, lo que dice su compañera, ¿no? Ese aliento fecaloideo, especialmente en aquellos pacientes que presentan procesos obstructivos intestinales, ¿sí? Tienen un olor a heces. Jimena, a ver, otro ejemplo. La vaginosis bacteriana, doctor, que la paciente presenta olor a pescado en sus genitales. Listo. A ver, Vanessa Sergia, otro ejemplo. Doc, tal vez el tema del olor nos puede redireccionar. Por ejemplo, si llega una paciente con un olor, no sé, a orina, ya nos podemos ubicar, digamos, y además tiene otros síntomas, ya nos podríamos ubicar que es una infección urinaria. Listo. Bueno, y si ustedes se dan cuenta, existe una gran cantidad de ejemplos, doctores. ¿Sí? Les pongo algo. Algunos estudiantes extranjeros me decían, ¿no? Acudir, por ejemplo, a nuestras prácticas hospitalarias en bus es terrible porque los buses huelen acá, bueno, de una forma particular. Y algunos me hablaban de forma despectiva, ¿no? Alguno incluso por allí había llegado a comentar, los bolivianos no se bañan, son cochinos, los peruanos también. Bueno, pero si nosotros percibimos un olor desagradable, doctores, no siempre sospechemos en falta de higiene, ¿sí? Tenemos el pie de atleta, que es considerado una enfermedad, ¿no? Por falta de higiene, obviamente. Yo les aseguro que ustedes alguna vez han subido también a un colectivo y han sentido un olor a orina intenso. Probablemente sugiera lo que es una alteración genital, una infección urinaria, ¿sí? Y tiene un olor dulzón característico. Incluso puede orientarme al tipo de microorganismo que está produciendo este tipo de alteración, Escherichia coli. Hace algunos años atrás, por ejemplo, he visto un caso de una persona que había sufrido quemaduras en su extremidad inferior, creo que derecha. Y realizaron en esta persona lo que es un trasplante de piel. Acude al servicio de emergencia para realizarse una curación. Le quitamos la venda y los apósitos que estaban cubriendo la herida, pero el olor era intenso. Era un olor sumamente fétido que, no les miento, se ha quedado en el servicio de emergencia este aroma por unos 5 días aproximadamente. Era un olor a Escherichia coli terrible. La pierna del paciente infectada y además que existían varios agujeritos en la extremidad inferior. Y cuando quitamos el apósito había un montón de gusanos que se han escondido en su extremidad inferior. Un olor intenso, no se imagina, terrible. El olor de Escherichia coli, que nunca se olvida. En un paciente con insuficiencia renal, ustedes van a percibir un olor a urea intenso, a orín, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el sentido del olfato, doctores, es de la misma forma parte de lo que es el examen físico. Estos procedimientos básicos no necesariamente se realizan en todas las partes del organismo. Por ejemplo, observen, en las extremidades realizamos inspección, realizamos palpación, pero no realizamos percusión. ¿Podemos realizar auscultación como rutina? No. Generalmente no se realiza auscultación.
solamente cuando se amerite realizar este tipo de examen. ¿En qué casos, por ejemplo? En casos de que existan fístulas arteriovenosas. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. ¿Cómo yo me doy cuenta que mi paciente presenta una fístula arteriovenosa? Ustedes van a observar una estructura grande, gruesa, en este caso, que tiene irregularidades en sus paredes. Puede ser una vena o puede ser una arteria. En ese caso, ustedes realizan la auscultación de esa estructura vascular deforme y pueden auscultar el denominado soplo en maquinaria, típico de fístulas arteriovenosas. ¿Sí? Solo en esos casos, por ejemplo. Lo mismo sucede en cabeza. En cabeza realizamos inspección, palpación, percusión. De rutina no. En algunas situaciones. ¿En qué parte, por ejemplo? A nivel de los senos, frontales, paranasales, maxilares, en busca de dolor. ¿Sí? ¿Realizamos auscultación de la cabeza? Generalmente no. Pero podríamos realizar. La semiología antigua nos indicaba que sí teníamos que realizar la auscultación de la cabeza, especialmente en aquellos trayectos donde existía relación con estructuras vasculares superficiales y de gran calibre, por ejemplo, en el territorio de la arteria temporal, en busca de soplos arteriovenosos, por ejemplo. ¿Sí? Y existen una serie de indicaciones que vamos a estudiar en la parte de neurología, pero generalmente no se realizan. Estos procedimientos básicos, doctores, tienen que seguir ese orden. Y yo no puedo realizar este tipo de procedimientos básicos como se me dé la gana. Un error de los estudiantes de medicina es que se ven desesperados por estrenar sus estetoscopios. ¿Sí? Auscultan hasta la mesa. Tienen que saber el orden. Inspección, palpación, percusión y al final la auscultación. Este orden, doctores, lo realizamos, ¿sí? O estos exámenes en este orden que les he mencionado, por ejemplo, los realizamos en tórax. Pero siempre existen en medicina excepciones a la regla, ¿no? Y dentro de esas excepciones encontramos el examen semiológico de abdomen. Se modifica el orden. Iniciamos con inspección. El segundo paso ya no es la palpación. El segundo paso será la auscultación. El tercer paso será la percusión y el último paso será la palpación. ¿Sí? En abdomen es necesario que ustedes sigan este orden que les he mencionado. No puede modificarse el orden. Inspección, auscultación, percusión y palpación. ¿Por qué creen que se modifica el orden, doctores? En abdomen. ¿Qué pasará? Porque tal vez si realizamos la palpación puede que exista una modificación al momento de poder auscultar. A ver, ¿cómo así? Es decir, por ejemplo, si nosotros tocamos al paciente, puede ser que empiece, no sé, a sonar algo que no estaba sonando antes de realizar lo que es la auscultación. Entonces estaríamos como que provocando nosotros el sonido. Listo. No. Si yo realizo primero lo que es la palpación antes de la auscultación, lo más probable es que produzca un incremento de la motilidad intestinal. Eso me puede llevar a un error diagnóstico. Yo toco antes de auscultar y posteriormente ausculto, voy a escuchar los ruidos hidroaéreos incrementados. ¿Sí? Voy a llegar al error diagnóstico. ¿Qué pasa si yo toco al paciente antes de auscultarlo, percutirlo? Lo que los libros de semiología nos recomiendan, doctores, es que tiene que ser el último paso a realizar. Incluso los libros de semiología nos recomiendan que en caso de que nosotros tengamos un abdomen doloroso, el último punto a evaluar tiene que ser el punto doloroso. ¿Por qué?
Porque tenemos podríamos decir, algunos mecanismos de defensa que van a tratar de aliviar el dolor abdominal. Entre ellos, la contracción muscular involuntaria de la pared abdominal. ¿Qué pasa si yo toco a mi paciente antes de auscultarlo o antes de percutirlo? Además, por ejemplo, de incrementar los ruidos hidroaéreos, además de incrementar el peristaltismo intestinal, voy a producir mayor contracción muscular involuntaria. Ese abdomen se va a volver rígido, ¿sí? ¿Qué pasa si después de que ustedes han cometido ese tipo de error, llega el cirujano, evalúa ese abdomen agudo y a la palpación siente un abdomen rígido? Estamos hablando de un especialista que es altamente capaz de evaluar a un paciente con dolor abdominal, que tiene estudios grandísimos en cuanto a lo que es semiología de abdomen agudo, ¿sí? Lo vamos a confundir en su diagnóstico. El cirujano va a pensar, no, esto es una peritonitis, existe rigidez, necesito operar de forma inmediata. Fíjense que somos capaces de modificar completamente lo que es un cuadro clínico si no tomamos en cuenta lo que es este orden establecido. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de dolor abdominal, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Mario, Jean-Paul. Ustedes saben. Cuando hablamos de dolor abdominal, a la edad y el nivel de formación que ustedes se encuentran, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero, siempre les recomiendo esto a mis estudiantes todos los años, llamar a un verdadero médico, ¿sí? Es lo primero que tenemos que hacer. Una persona con mucha experiencia tiene que hacerse cargo de este tipo de pacientes. ¿Listo? Fíjense que estas recomendaciones que las estoy dando las van a obviar dentro de la práctica clínica ustedes, alguna vez, con seguridad. Entonces es mejor que se haga cargo una persona con muchos conocimientos de este tipo de situaciones. ¿Sí? Bueno, ¿cómo nos preparamos para examinar? Tomamos el ejemplo, doctores, que hemos aprendido en nuestras clases de fisiopatología. La temperatura es importante. Yo creo que con lo que hemos visto en la clase de fisiopatología ha quedado claro cuál es la importancia de realizar un examen físico con una temperatura adecuada, ¿sí? No solamente la temperatura del consultorio o del ambiente donde estamos realizando el examen físico, sino también la temperatura de nuestras manos. Las calentamos. ¿Cómo las calentamos? Friccionándolas. Mientras yo le voy a ir preguntando a mi paciente, no, dígame, ¿por qué ha venido? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Desde cuándo le duele? ¿Cómo le duele? ¿Cada cuánto le duele? ¿Cómo dura el dolor? Mientras yo voy preguntándole sobre antecedentes, sobre las características de sus síntomas, etcétera, voy friccionando mis manos, las voy calentando. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando les tocan con las manos frías? Se contraen los músculos. Una contracción. Existe contracción muscular involuntaria, ¿sí? Que de la misma forma me puede llevar a lo que es un error diagnóstico. Imagínense si esto sucede solamente cuando usamos nuestras manos. ¿Qué sucederá cuando utilizamos instrumentos? Que en su mayoría son de metal, ¿no? El estetoscopio, los espéculos, por ejemplo. Va a ocasionar incomodidad, muchas veces dolor en nuestros pacientes, ¿sí? Entonces también los calentamos. ¿Listo? Temperatura ambiente, temperatura de las manos y temperatura de los instrumentos que estamos utilizando. Otro dato importante, doctores, es la luz en este caso, que muchas veces tampoco le damos importancia, pero nos sirve para evaluar a nuestro paciente. De preferencia, la luz que nosotros debemos usar para examinar a un paciente tiene que ser luz natural, luz del sol.
En caso de que por alguna u otra situación nuestro consultorio no tenga lo que es una iluminación adecuada, utilizamos lo que es iluminación artificial, la cual tiene que proyectarse en este sentido, ¿sí? En sentido vertical. Aunque existe un tipo de proyección que es tangencial. Enseguida vamos a ver para qué nos sirve esto, ¿sí? Ahora, pregunta, doctor, ¿se han comprado sus linternitas ya? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. A ver, Andrés, ¿de qué color es la luz de Sí, su doctor. linternita? Blanca. Blanca. ¿Por qué se ha comprado una linterna con luz blanca? La verdad es que porque, o sea, lo recomendaron para que se podría observar de una manera más correcta, si se podría decir, porque es la que más se asemeja a la luz natural. La verdad no. Y si ustedes recuerdan, bueno, eso lo saben por cultura general, ¿no? Existen diferentes espectros de luz, ¿sí? ¿Alguna vez se han preguntado por qué un láser es rojo? ¿Por qué es verde? ¿Por qué tiene una coloración azulada, violeta? Lo único que se modifica es el espectro, ¿no? La intensidad de la fuente. Lo mejor es utilizar una luz cálida. Lo mejor es utilizar una luz amarilla. ¿Cuál es el problema de la luz blanca, doctores? Es verdad, es potente. Nos va a permitir lo que es una visualización, bueno, eh, perfecta, por así decir, de cavidades. Pero el problema es que muchas veces esconde las coloraciones normales, especialmente de mucosas. Si ustedes van a evaluar la cavidad oral, la orofaringe, por ejemplo, esa luz blanca hará que esta mucosa adquiera una coloración un tanto azulada. Y muchas veces esconden las hiperemias, ¿sí? Que son esas coloraciones rojizas. Y no sabemos llegar a un diagnóstico preciso. Si utilizan lo que es una luz cálida, amarilla en este caso, se puede observar con mayor facilidad, ¿sí? Ahora, quiero que realicen el siguiente ejercicio. A ver, hagan un puño con una mano, puede ser izquierda o derecha, y coloquen ese puño sobre su mesa, ¿sí? Jueguen con sus puños hasta que puedan visualizar sus venas. ¿Listo? Una vez que han visto las venitas, coloquen ese puño sobre la mesa, ¿sí? Ustedes están viendo su puño de arriba hacia abajo, ¿verdad? ¿Ven esa vena? ¿Cómo se ve esa vena? Se ve ¿Será una sombra al grande? lado. ¿Será gruesa? Se observa bien, ¿no? Se observa una sombrita, etc. Ahora lo que les voy a decir y lo que les voy a pedir es que roten ligeramente su mano hacia cualquier lado. Y quiero que me digan qué cambios han visto en esa estructura vascular que estaba observando. ¿Qué aparenta? Roten ligeramente. ¿Qué es lo que sucede con la vena? ¿Les da la impresión de que incrementara de tamaño o de que reduce su tamaño? Reduce tamaño. A ver, observen bien. De que, o sea, si se ve de lado, como que aumenta de tamaño. Como que incrementa de tamaño, ¿no? Y eso es porque en realidad no existe lo que es un incremento de tamaño. Lo que nosotros estamos observando es una proyección de la luz que es totalmente diferente sobre esta superficie. ¿Por qué les pongo esto como ejemplo? Porque en ese caso hablamos de luz tangencial. Si ustedes observan, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Tenemos acá lo que es una estructura vascular. Si ustedes observan esa estructura vascular iluminando de arriba hacia abajo, van a observar la ausencia de sombra. Y como existe ausencia de sombra, va a dar la impresión de que esa estructura vascular se ve pequeña en comparación a una luz tangencial. Ustedes iluminan una estructura vascular de forma tangencial, ¿sí? Fíjense de dónde a dónde se está proyectando la luz, ¿sí? De una parte lateral. Y van a observar lo que es una sombra en el lugar donde no le llega la luz.
Y el simple hecho, doctores, de que se proyecte esa sombra les va a permitir estudiar de mejor manera las características, por ejemplo, de una estructura vascular, su pulsación, sus paredes, etc. ¿Sí? La luz tangencial, entonces, doctores, está recomendada justamente para estudiar pulsos arteriales y venosos. Cuando hablamos de posición del paciente, algo que ustedes se han debido dar cuenta, ingresan al consultorio y ven que la camilla tiene una disposición específica. ¿Sí? Tiene una disposición específica. Siempre la cabecera de la camilla se va a encontrar en relación con la mano izquierda del examinador. Y los lugares o el lugar que va a estar en relación donde el paciente coloca sus pies va a estar en relación con la mano derecha del examinador. ¿Qué quiero decirles con eso? Que el abordaje del paciente siempre tiene que ser por el lado derecho. No pueden abordar al paciente del lado izquierdo para el examen físico. ¿Listo? No pueden hacer eso. Existen excepciones, se puede modificar la posición del paciente. No siempre se va a encontrar acostado o en decúbito dorsal. Puede encontrarse en decúbito lateral, puede encontrarse sentado, puede encontrarse en posición de pie, puede encontrarse en posición de Sims, etc. La postura del paciente se adapta a las necesidades del examinador. Incluso la posición del examinador puede variar, ¿sí? No necesariamente tenemos que encontrarnos en la parte derecha. Podemos encontrarnos hacia la cabeza del paciente, podemos encontrarnos hacia los pies del paciente. Les pongo un ejemplo. Si yo quiero evaluar lo que es la glándula tiroides, le pido a mi paciente que se siente y yo me voy a encontrar detrás de él. El abordaje será posterior, ¿sí? Se puede modificar la postura debido a las necesidades. Y cuando hablamos de lo que es la examinación como tal, la zona que nosotros examinamos siempre debe encontrarse desnuda. ¿Sí? Siempre. Si yo evalúo tórax, el tórax debe encontrarse desnudo. Si yo evalúo abdomen, el abdomen debe encontrarse desnudo. ¿Listo? No podemos pedirle a nuestros pacientes que se desnuden si no hay necesidad. Un ejemplo, ¿sí? Doctor, me duele la cabeza. Supongamos que es una persona de sexo femenino que les ha llamado la atención a los varones. Doctor, me duele la cabeza. Listo, tenemos que hacer examen de genitales. No es ético, ¿verdad? Realizar eso. O doctor, me duele el abdomen. Aprovecharemos de hacer examen de mamas. Tampoco es ético. ¿Sí? Esto sucede, doctores, con frecuencia en la práctica clínica. Así que tienen que tener cuidado con estos aspectos. ¿Listo? Ahora, otro error. Realizan examen físico sobre la vestimenta. Existen pacientes que no quieren quitarse la vestimenta. No me sirve ese tipo de examen físico. Yo les aseguro que sus docentes de práctica, muchos incurrirán en este error. ¿Qué es lo que les va a decir algún docente de práctica? Si el paciente no quiere sacarse, o incluso les dirá, no existe la necesidad de sacarse la vestimenta. Podemos realizar la evaluación sobre la vestimenta. Totalmente falso. Y algunos de sus docentes de práctica les dirán que pueden auscultar sobre la vestimenta. Es un error tremendo, porque el roce de la vestimenta sobre el estetoscopio generan ruidos sobreagregados. Y yo puedo confundir este tipo de ruido del roce entre la vestimenta y el estetoscopio con un ruido anormal. Y voy a llegar a un error diagnóstico. ¿Sí?
Prohibido entonces realizar la auscultación sobre la vestimenta. ¿Sí? Bueno, continuamos. Son algunas consideraciones que deben tomar en cuenta. ¿Cómo inspeccionamos estructuras como fosas nasales, conducto auditivo externo, fondo de ojo, faringe, vagina y recto? Como son estructuras, bueno, a las cuales no les llega la luz, entonces tenemos que utilizar instrumentos especializados. Un rinoscopio para fosas nasales, un otoscopio para evaluar conducto auditivo externo, un oftalmoscopio para evaluar el fondo de ojo, un laringoscopio para evaluar laringe y faringe, un espéculo para evaluar, por ejemplo, lo que es vagina, y un rectosigmoidoscopio para evaluar lo que es recto. ¿Sí? Necesariamente necesitamos de herramientas especializadas para evaluar este tipo de cavidades. Y ya para cerrar, hablamos de palpación. ¿Sí? Recuerden, no es tocar al paciente, es palpar al paciente. ¿Cómo palpamos? Existe una técnica que se denomina la mano del escultor. ¿Sí? ¿En qué consiste esta técnica? Yo tengo que adaptar la superficie de toda mi palma a la estructura corporal que estoy evaluando. Si ustedes se tocan el brazo, ¿sí? Toda la superficie de la palma debe adaptarse a la estructura del brazo. Si yo toco, por ejemplo, el pecho de mi paciente, lo mismo, tiene que adaptarse. Si yo toco la cabeza, de la misma forma. ¿Sí? Debemos colocar toda la superficie de la palma sobre la estructura que estamos evaluando. Ahora, tenemos diferentes tipos de palpación. Palpación superficial y palpación profunda. Les pido que realicen el siguiente ejercicio. Coloquen una de sus manos sobre su abdomen, de forma suave. Solamente toquen su abdomen. ¿Qué es lo que están evaluando? Temperatura, la elasticidad. Estarán evaluando incluso lo que es la dureza de su estructura abdominal. ¿Sí? Para eso me sirve la palpación superficial. Ahora presionen con gran fuerza. Para eso van a utilizar los dedos, ¿no? Yo puedo percibir los órganos, puedo percibir las características del contenido abdominal. Entonces la palpación profunda me sirve para eso, para estudiar las características y contenidos dentro de una cavidad. Y la superficial para evaluar lo que es la tensión, la dureza y la temperatura. ¿Sí? Dos tipos de palpación. Entonces, si su docente alguna vez les dice, quiero que palpe el riñón, es una estructura retroperitoneal. ¿Sí? ¿Qué tipo de palpación usarán? ¿Superficial o profunda? Profunda. Profunda. Si les dicen, bueno, yo quiero que evalúe, por ejemplo, lo que es la tensión o dureza del abdomen. Palpación superficial. Sí, la palpación superficial. Esa es la diferencia, doctores, entre palpación superficial y profunda, que utilizamos mayor fuerza en la profunda para evaluar las características del contenido abdominal. Nada más. ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan sacado, doctorcitos? Ninguna. Les llamo lista entonces y cerramos nuestra clase. Bueno, mientras va cargando mi lista, este es el grupo A, ¿no? Ya habían pasado la publicidad del curso de electrocardiograma o de cardiología en realidad, pero les había mencionado, ¿no? Lo que nos interesa es el primer módulo de electrocardiograma, así que lo voy a subir al finalizar la tarde a la plataforma Teams en la parte de general. ¿Listo? Para que puedan observar. Directamente se comunican con el número de referencia que tienen allí, preguntan a la persona sobre los precios, le tienen que decir que solamente están interesados en el módulo 1, por lo que, ¿qué es lo que nos interesa? Les había mencionado, si no nos interesa todo el curso, existen dentro del curso lo que son talleres, etcétera, que tienen costos altísimos, 300, 450 bolivianos, etcétera. El fin no es ese, ¿no? No es gastar.
tanto de dinero. El fin es que se inscriban al curso, se les va a cobrar lo que es un monto mínimo solamente por el módulo 1, que es lo que nos interesa en este momento, y obviamente los costos se han reducido de forma grande, ¿no? Entonces directamente se ponen en contacto los interesados con el número de referencia y les darán las indicaciones, las fechas, etcétera. ¿Sí? Le llamo lista, doctorcitos. Avan. Dos Adelante. consultas. La primera, o bueno, solo una. Dentro del libro, o por lo menos en el chamorro, dentro de la lectura, igual comentaba que en la inspección, o sea, no sé si era en la parte de inspección general o antes, incluso un apretón de manos, dice, nos puede dar indicios de cómo está el paciente. ¿Ese apretón lo consideramos también parte de la inspección general? Sí, ¿O no? sí, es verdad. Tenemos que observar diferentes puntos, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? La forma en la que te habla el paciente, la forma en la que te saluda, incluso si el paciente te saluda o no, el tipo de conducta que presenta el paciente, la forma en la que camina, la forma en la que se sienta, todo eso nosotros tomamos en cuenta dentro de lo que es examen físico general. ¿Sí? Gracias, Doc. Avan. Presente, doctor. Sebo. Presente, doc. ¿No está? Ernest. Arrope. Presente, doc Ernest. Doc, Arraya. Arrope. No lo escuché. Presente, Arraya, doc. Barral. Presente, Barral, doctor. Barral, presente. Barriga. Presente, Barriga, doctor. Bilbao. Presente. Castellanos. Presente. Daza. Presente, doc. Encinas. Encinas, presente, doctor. Ferreira. Presente, doc. Flores. Presente, doc. Flores Navia. No está. Gamboa. Presente, doctor. No está Gómez. Gutiérrez. Gómez presente. Es presente, doctor. Gutiérrez. Presente. Gutiérrez Silvestre. Presente, doctor. José. Presente, doc. Guaita. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Ibarra. Presente, doctor. Caramillo. Presente, doctor. Loaiza. Loaiza, presente, doctor. López. López, presente, doc. Luján. Luján, presente, doctor. Márquez. Miranda. Presente, doctor. Miranda Francisco. Presente, doctor. Montaño. Presente. Mundo Corre. Presente, doc. Muñoz. Presente, doctor Muñoz. Nilipu. Presente, doctor. Orellana. No está. Ortuño. Presente, doc. Barco. Presente, doctor. Pérez. Pérez, presente, doctor. Arro. Presente, doctor. Rivera. Presente, doctor. Viva. Presente, doctor. Rocabado. Presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Ticona. ¿Dónde está Ticona? Ticona, presente, doc. Torrejón, presente, doctor. Torrejón, presente. Rico. Torrico, presente, doctor. Vaca Flores. Presente, doctor. Izaga. Que no asiste. Velarde. Velarde, presente. Félix. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zambrano Sharon. Presente, doctor. Zamorano.
está Zamorano. Centeno. Presente, doctor. Garay. Zamorano, presente. Garay, presente, doc. Doctor, perdón, no sé si me escuchó. Bueno, yo no Vargas. escuché mi apellido. Enseguidita. Vargas. Vargas, presente, doctor. Listo. A ver, ¿quién no escuchó su apellido? Argote. Argote, claro que dije Argote. Es que se Está estaba... durmiendo Argote. No, se estaba cortando. Listo, ¿quién más? Bueno, todos están en lista. Listo, chicos, nos vemos entonces. Que tengan buen día. Chao, chao. Igualmente, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.